El inventario morfológico del guaraní, aspectos teóricos y prácticos. Bueno, y perdonen que yo sé que muchos de ustedes son o profesores de guaraní o estudiantes de guaraní. Así que esta presentación realmente tiene dos propósitos. Hasta cierto punto es teórico, pero también es práctico. Tiene el propósito de guiarles a ustedes como estudiantes de lengua guaraní, como profesores de guaraní, todos somos estudiantes de guaraní, para que puedan ya comprender un poco mejor cómo es el proceso de análisis. Ustedes seguramente ya saben, pero voy a repasar para los que no sepan, que el morfema comprende dos tipos, dos categorías básicas que son lexemas y gramemas. Las unidades mínimas de significado se llaman morfemas. El morfema entonces encierra una unidad mínima de significado. Y hay dos clases fundamentales. Los lexemas son unidades morfológicas que denotan contenido. Típicamente son sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Después tenemos gramemas, que es una unidad morfológica que representa una unidad, una categoría estructural. Entonces no denota un objeto, ni una persona, ni un ente, ni una acción, sino una relación entre lexemas. Ahora, el inventario morfológico, entonces, es un listado de todos los morfemas de la lengua. Yo me voy a referir durante este tiempecito que tenemos juntos al inventario de morfemas gramaticales, es decir, gramemas. Y el inventario morfológico del guaraní tiene más de 80, y por ahí veré. Es una lista larguísima. Ahora bien, a cada gramema se le asigna un marcador de categoría gramatical. Y los marcadores de categoría gramatical se emplean para construir una glosa morfológica interlineal. El propósito de la glosa morfológica interlineal es proveerle al estudiante de una lengua el análisis del significado preciso de los morfemas de la lengua. Ahora bien, los lexemas, que son las palabras de contenido, pueden ser polisémicos. Y esto quiere decir que pueden tener múltiples significados. Vamos a ver un ejemplo de esto. La polisemia, entonces, puede ser simplemente un problema de traducción. Y la traducción de una lengua a otra puede revelar polisemia, pero que esta no debería interpretarse como variación semántica en la lengua traducida. Y es interesante la presentación que nos dio el profesor Galeano antes, porque tenemos con el guaraní la representación de una cultura diferente, que por supuesto fue transformada con la llegada de los europeos. Así que ha habido una tradición de imponer sobre el guaraní una interpretación lingüística desde la perspectiva del castellano y más generalmente desde la perspectiva de la gramática del latín. La lingüística, sin embargo, evita imponer sobre la lengua analizada la estructura semántica de la lengua de la persona que la estudia. Así que el propósito de la glosa morfológica es proveer una traducción precisa de la lengua analizada, en este caso el guaraní. Y un lingüista neerlandés de nombre de Jansen prefiere asignarle una sola función gramatical, un solo significado a cada morfema, una sola función gramatical a determinado gramema. Esto se llama monosemia, que cada gramema entonces tiene y comunica exactamente un significado. A continuación entonces vamos a aplicar este principio de monosemia
a la construcción de glosas morfológicas interlineales. Bueno, por fin tenemos un ejemplo de una glosa morfológica interlineal. En el primer renglón, que dice, y perdonen mi pronunciación del guaraní, dice, creo, Terejazaponaité. ¿Cómo se dice eso correctamente en guaraní? Terejazaponaité, muy bueno. Oye, por las veces. Oye, Terejazaponaité. Bueno, y que lo pases muy bien. Y por debajo pueden ver, de por medio, primero tenemos en el primer renglón los guiones que indican límites morfológicos. Entonces, esta que es una sola palabra en guaraní, tiene 1, 2, 3, 4 límites morfémicos para dividir 5 morfemas. Y, bueno, el segundo renglón es la glosa morfológica interlineal. ¿Por qué se llama interlineal? Porque está entre el primer renglón, que identifica los límites morfológicos, y el tercer renglón, que es la glosa idiomática, la traducción. Entonces, los lexemas se representan con letra minúscula. Tenemos 2 lexemas en esta palabra, que son pasar, puse el infinitivo, y bueno. Ahora, la letra numeral, aquí dice 2, y las abreviaturas en versalita, OT y SG y ACT, señalan gramemas, es decir, morfemas gramaticales. Y estos se llaman marcadores de categoría gramatical. Entonces, en esta palabra hay un total de 5 marcadores de gramática de categoría gramatical. La primera categoría es la de optativa, que como ustedes saben, tiene diferentes formas fonológicas. Tapenoajeponaité, terejazaponá, entonces cambia, tomajeponá, entonces tiene tate, to, cambia de vocal según el contexto fonético del morfema. El segundo morfema, que es re, es identificado como la fusión de 3 categorías gramaticales. Segunda persona, que se representa con 2, singular, número singular, y verbo activo. Verbo activo, entre los expertos en lingüística guaraní a nivel mundial, me refiero, por ejemplo, a Maura Velázquez Castillo. ¿Ustedes la conocen por acaso? Carmen Maura Velázquez Castillo. ¿Cuándo fue la última vez que vino acá al Paraguay? Es paraguaya, trabaja en Colorado y ha publicado mucho sobre la gramática del guaraní. No la he conocido todavía, pero leo mucho de lo que escribe. Y ella entonces prefiere, en vez de shendal y areal y aireal, prefiere establecer 2 categorías básicas de verbo en castellano, que son activo, que son aireales y areales, y también shendal, que son los verbos no activos. Ahora bien, esa distinción es algo problemática porque, por ejemplo, algo A, esto realmente se clasifica como activo porque lleva A, y sin embargo parece estativo, parece no señalar tanto una acción. Entonces hay cierta complicación en cuanto a eso, pero definitivamente contamos con esas 2 categorías. Y por último tenemos un sufijo superlativo. Bien, bueno, entonces no vamos a ver, tengo buenas noticias para ustedes, no vamos a ver los 80 morfemas gramaticales del guaraní esta mañana. No tenemos tiempo, de hecho les voy a hablar de 2. Y aún así, espero que hayan traído su aramboja y catanjahuasha pequeña, porque en Estados Unidos, cuando yo me pongo a dar conferencias sobre lingüística, gramática, ¿verdad? O coronónico,